Muy bien. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, me alegra. La verdad que, como decía Denise, mi esposa, es un honor poder estar en esta mañana con ustedes. Nos sentimos honrados de poder sumarnos a lo que Dios ya está haciendo aquí, en esta ciudad. Nos sentimos honrados de poder tener esta convocatoria. Fuimos convocados por el Espíritu Santo y estamos aquí para ser perfeccionados, para ser edificados, y nos honra poder ser parte de esto. Amén. Amén. Así que felices, los honramos, los felicitamos por este esfuerzo, venirse un sábado a la mañana a compartir todo el día en talleres y en enseñanzas. Es algo para valientes y Dios usa valientes, ¿sí? Así que yo le voy a animar a que disponga su corazón. Estamos en un tiempo en el que Dios quiere, a partir de esta convocatoria, en esta mañana, en este día y terminando esta noche y mañana a la mañana, Dios va a estar haciendo una obra en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Y sin dudas, eso va a generar un impacto en esta ciudad. Felicito y honro a las personas que están de otras congregaciones. Y necesitamos que la ciudad vea la vida de Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos empezar a vivir generaciones que manifiestan la vida de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos ha convocado, el Espíritu Santo nos ha convocado, y quiero animarle a que esté atento, animarles a que dispongan su espíritu, dispongan su corazón para ser expuestos a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad es Cristo mismo, su persona. Y cuando somos expuestos a la verdad, nuestra vida nunca puede ser igual. A mí me encanta saber, hace muchos años que soy psicólogo familiar, he visto cientos de familias, cientos de matrimonios, y he visto cientos de situaciones muy duras y muy dolorosas de las personas. Y he visto como muchas veces nuestro enemigo, el adversario, el diablo, que le gusta presentar antidiseños, porque lo único que él hace es copiar berretamente, de una manera muy burda, muy mala, los diseños de Dios, y a veces presentarlos modificados, o a veces incluso antidiseños, como vamos a ver durante toda esta jornada. Y lo que hace es trabajar con el tiempo, y te toma tu vida y empieza a trabajar una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años. Usa a las personas que están al lado tuyo, usa seres queridos, usa personas en las que uno pone su confianza y pone su amor para lastimarnos y para destruir nuestra vida y para destruir la imagen que tenemos en nuestro espíritu, la imagen que Dios quiere que tengamos de lo que es su reino, de lo que es la vida espiritual, de lo que es la fe, de lo que es Dios. Y entonces, al distorsionar todo eso, afecta a generaciones. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Dios no necesita años. Cuando somos expuestos a la verdad, muchas veces en solamente minutos, cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y vemos una revelación, una verdad de Dios, nuestra vida puede cambiar para siempre, en segundos, en minutos. Así que no me preocupa, y no quiero con esto minimizar el problema que cada uno tenga. Sé que vienen con la expectativa de recibir principios de consejería familiar. Espero que no se vayan frustrados. Vamos a hablar un poco de eso, pero en realidad vamos a hablar de la verdad en este fin de semana. Y vamos a ser expuestos a la verdad. Porque lo que necesitamos no es consejería, lo que necesitamos es una persona. Lo que necesitamos no es algo, lo que necesitamos es alguien. Y esa persona es Cristo. Así que quiero animarles a que, si son tan amables, se pongan de pie ahí donde están. Y vamos a disponer nuestro espíritu en esta mañana. Bendito Dios, Papá, gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar en este lugar. Gracias porque hemos sido convocados por tu Espíritu Santo. Y Señor, en esta mañana sabemos que tu palabra es la verdad, sabemos que las Escrituras son como una espada de doble filo, pero sabemos que las Escrituras son aún más cortantes que una espada de doble filo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, y que al ser expuesto a la verdad, esa obra sea una cirugía perfecta, no sea un corte que nos dañe, sino que sea una cirugía perfecta, que cumple el propósito que vos querés cumplir en nuestra vida en este tiempo. Que cumpla, Señor, el propósito de abrir nuestros ojos espirituales, de por las Escrituras poder ver, por revelación del Espíritu Santo, toda la verdad. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad.
y reconocemos en esta mañana que la verdad es Cristo. Queremos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver a Cristo. Y Señor, nos disponemos, renunciamos a toda religiosidad, renunciamos a toda cultura, renunciamos a toda costumbre, renunciamos a toda expectativa humana en esta mañana. Señor, nuestra expectativa es espiritual. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad que alinea nuestra vida a tus diseños, que alinea nuestra vida a tu propósito eterno, y que, Señor, trae sanidad a nuestra vida personal, a nuestra vida matrimonial y a nuestra vida familiar, y de esa manera afectamos a nuestra generación. Te honramos en esta mañana, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento que solo tú eres digno de recibir. Bendito Dios, Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, Cristo amado, Cristo bendito, Rey de reyes y Señor de señores. Nos exponemos a tu enseñanza, que eres el Maestro de maestros. Y Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, muy amable. Bendito sea el Señor. Pueden tomar asiento. Y le voy a animar a que juntos podamos transitar todo este día y taller tras taller, si debemos hacer algunos cortes en el medio, de tratar de mantener nuestro espíritu enfocado, nuestra expectativa espiritual al máximo, para no perdernos, no desconcentrarnos, ¿sí? Y sobre todo quisiera pedirle toda su atención en este primer taller de esta mañana, porque vamos a hablar, este fin de semana tiene que ver con alinear nuestras familias a los propósitos de Dios. La jornada se llama Familias con Propósito, o también podríamos llamarlo Familias alineadas a lo eterno. Y ese es el objetivo de esta mañana y de este tiempo, de esta tarde, de esta noche, que salgamos de este lugar lo más alineado posible a lo eterno, lo más alineado posible a los diseños de Dios. Yo soy tercera generación de creyente, y si hay algo que puedo decir con toda autoridad, porque yo mismo lo viví, que viví muchos años de mi vida alineado a un evangelio temporal, alineado a una idea de que Dios es como mi horóscopo personal, que Dios tiene que estar corriendo atrás de mis necesidades, que Dios va a sanarme, me va a liberar, me va a hacer mi milagro y me va a cumplir mi sueño. Y en algún sentido sí es verdad y está bien, pero ese no es el objetivo. Porque si no, ¿qué pasa con las personas que no reciben eso? Y se terminan frustrando, como muchas veces pasa con nuestros hijos, y se terminan frustrando de un Dios que no les cumple sus promesas, porque encima nosotros como padres muchas veces prometemos y después no cumplimos, y terminamos haciéndole quedar a Dios mal, porque nosotros somos figura profética, somos imagen de Dios, como vamos a ver durante toda esta jornada. Entonces, lo que necesitamos hacer es volver a las bases. Yo le voy a pedir que tenga paciencia, porque la sensación que va a tener a partir de este primer taller es que estamos hablando de cualquier cosa menos de familia, y nada más alejado de la realidad, porque como familias fuimos diseñados por Dios, y esto es una verdad irrefutable, una verdad que no tiene discusión. La familia, cuando entendemos por el Espíritu el diseño de Dios de familia, lo que entendemos es que la familia fue diseñada para reflejar realidades espirituales. Ese es uno de los principales propósitos del matrimonio y la familia, reflejar realidades espirituales. Por eso cuando empezamos a entender esto, empezamos a tomar en serio lo que estamos haciendo como familia, empezamos a tomar en serio la idea de generaciones, empezamos a entender que lo que vivimos no es inocente, y empezamos a tener las herramientas y los recursos para vivir lo que Dios diseñó para nosotros. Y cuando empezamos a entender eso, empezamos a ver que cuando estamos alineados a lo eterno es imposible fracasar. Si hemos fracasado, yo les puedo decir por experiencia propia, tanto en lo personal como en lo profesional, si hemos fracasado es porque hemos vivido un evangelio temporal, superficial, un evangelio sin entender del todo la realidad del evangelio eterno. Y como la familia está diseñada para reflejar realidades espirituales, la pregunta en esta mañana es: ¿qué realidades estamos reflejando? Primero para nuestros hijos, y después para nuestros vecinos, y para toda esta ciudad, y para todo el lugar donde Dios nos lleve. Entonces es importante, y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, es exponernos a la verdad. Y exponernos, como dice el título, a la realidad del pacto eterno. Y poder
tener claro, o lo más claro posible, que el Espíritu Santo nos pueda traer en esta mañana y en este tiempo. Y como decía mi esposa hace un ratito, muchas cosas van a quedar grabadas en su espíritu y quizás no las vamos a entender del todo en esta mañana, pero en el tiempo, en la semana, en la próxima semana, en el mes siguiente y en todo el tiempo que va a venir a continuación ahora, Dios va a ir trabajando en esa palabra y va a ir formando y va a ir haciéndonos crecer y va a ir haciéndonos madurar para entender sus diseños y alinearnos a ese diseño. Amén. Así que quiero compartirles, en primer lugar, vamos a ver muchos textos de las Escrituras de esta mañana, sobre todo en este primer taller, porque quiero que quede claro por las Escrituras, no por una enseñanza humana, sino por las Escrituras, cuál es el pacto eterno, cuál es el evangelio eterno de Dios que necesitamos entender para reflejarlo como familia. Y hace un tiempo, hace unos años atrás, Dios me confrontó mucho con este primer texto que les quiero compartir, que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Ustedes tienen acá la imagen, la proyección, y tienen un resumen que imprimimos para dejárselo en esta mañana, porque es muy importante que usted se lleve y siga estudiando lo que vamos a ver en esta mañana. El primer texto dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Como le dije recién, soy tercera generación de creyentes. Y cuando el Espíritu Santo me abrió los ojos y me hizo ver esta realidad de lo que Dios dice que nos hizo, no saben el fuerte impacto que fue para mí. Primero, yo no me consideraba ministro, o no me creía ministro, porque no soy, si bien hago un trabajo pastoral y estamos trabajando en nuestra congregación, en un equipo pastoral de familias de la congregación, y todos estos viajes que hacemos tienen que ver con la pastoral familiar, pero no estamos ordenados al pastorado y no tenemos al frente una congregación que estamos pastoreando. ¿Cuál es la imagen que primero se te viene? El ministro es un pastor, un líder, alguien que está parado con un micrófono en la mano. Yo no me consideraba un ministro. En segundo lugar, quizás me consideraba competente. Competente es exacto, es profesional. Me consideraba quizás profesional en algún aspecto de lo académico humano, porque estudié en la universidad, me especialicé en familia, tengo años de experiencia en mi consultorio, pero acá Dios me está diciendo que Dios me hizo ministro y que me hizo competente de un nuevo pacto. Gloria a Dios. El punto es que yo no me sentía ministro, o no me veía, o no me creía ministro, no me creía competente del espíritu menos, profesional en el área espiritual, no. Pero cuando leo Nuevo Pacto, me quedó una gran duda y un gran interrogante. ¿Qué es Nuevo Pacto? ¿Qué es Nuevo Pacto? Y esa es la pregunta muy importante que abre una puerta tremenda para entender las realidades espirituales de Dios. Repito, la familia fue diseñada para reflejar realidades espirituales. Yo le estoy diciendo que soy tercera generación de creyentes, tengo mucha familia, tíos, abuelos detrás, que estuvieron reflejándome realidades espirituales. Y así todo, cuando Dios me está diciendo acá qué soy, yo no lo había entendido. Así que, entendamos en primer lugar, somos ministros y para Dios somos competentes. O sea, estamos llamados, todos somos ministros. Después lo vamos a ver también por las Escrituras, porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 habla de esto, que los apóstoles, los maestros, los pastores, los profetas, los evangelistas tienen la función de capacitar a los santos, capacitar a los ministros para la obra del ministerio. Entonces, todos somos ministros y todos estamos llamados a ser competentes, a ser profesionales, a ser lo más exactos posible en lo que estamos haciendo. Un profesional no es alguien nada más que fue a una universidad y tiene un papelito, un título que lo habilita y le dice: fulano, David Firman es psicólogo. Un profesional es alguien que se entrenó en un área específica. Si sos el mejor albañil de la ciudad, sos el profesional en esa área. Si sos el mejor plomero de tu ciudad, sos el profesional en esa área. Si sos la mejor ama de casa de tu familia, la mejor administradora de tu casa, sos profesional en esa área. Porque profesional tiene que ver con ser exacto. Ahora, si no estamos siendo exactos, no estamos siendo profesionales. Y si no estamos siendo profesionales, no estamos siendo competentes, que es lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que el desafío en esta mañana, en primer lugar, es a entender que somos ministros, a entender que Dios nos está llamando a ser competentes, a ser exactos. Y si vamos a reflejar realidades espirituales, no podemos reflejar cualquier cosa. Porque al reflejar cualquier cosa,
Y esto quiero, por favor, lo hablamos con amor en esta mañana. No quiero que empecemos porque la primera actitud que nos viene es decir, bueno, entonces todo lo que hicimos está mal. No se trata de ponernos en una discusión de qué está bien y qué está mal, sino se trata de entender y ver la realidad. Por los resultados vemos qué evangelio hemos reflejado. Cuando miramos una familia, y esto sin juzgar también y con amor, y vemos que a sus hijos les cuesta seguir en el evangelio, estamos viendo un evangelio que a esa familia no le funcionó. Entonces la pregunta es, ¿el evangelio no funciona? ¿O hemos entendido mal el evangelio y hemos reflejado otro evangelio que el evangelio eterno de Dios? Y me están mirando, yo hace tiempo que estoy con esta misma mirada que ustedes tienen esta mañana. Por favor, les pido en el nombre del Señor, acompáñenme. Vamos a hablar con amor y vamos a ser expuestos a la verdad de las Escrituras. Y vamos a alinearnos al evangelio eterno de Dios. Y eso les puedo asegurar, en el nombre del Señor, le va a traer transformación a su vida, a su familia y a su generación. ¿Qué es el nuevo pacto entonces? La pregunta. Mire lo que dice este texto. Cuando llegó Jesús a Nazaret, la aldea donde creció fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Conocemos este texto, ¿no? Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo, y esto es algo importante para entenderlo y empezar a entender que es nuevo pacto, como leíamos recién. Jesús dice, ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús hace 2000 años abre el texto, las escrituras en el libro del profeta Isaías y lee todo esto, y cuando va a hablar y va a interpretar lo que leyó, les dice, yo soy, este día se ha cumplido esto. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas capítulo 4. Cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido, tiene que ver con todo lo anunciado. Le está diciendo lo que se había anunciado el profeta, implícitamente está diciendo todo lo que todos los profetas anunciaron acerca de mí, hoy se ha cumplido. Todo lo profetizado, hoy se ha cumplido en mí. Y eso es muy importante para entender qué evangelio estamos reflejando. Porque muchas veces somos expertos en entender cosas del viejo pacto. Porque si hay un nuevo, quiere decir que hay uno viejo. Y por ahí tomamos cosas de Moisés con el pueblo de Israel. Y yo no estoy diciendo que no sea una verdad bíblica, sí es una verdad bíblica, pero la pregunta ¿es una verdad presente? Entonces, si yo no entiendo del todo lo que Jesús me está diciendo aquí, y ahora vamos a seguir haciendo porque esto es una construcción, y yo le animo a que usted se vaya después a su casa y siga pidiendo al Espíritu Santo que le ayude a construir esto, porque es muy importante que entendamos esto. Jesús mismo lo dijo, y Jesús es el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Y Jesús está diciendo, todo lo que en el antiguo pacto se mencionó, se profetizó, se anunció, se dijo, todo lo que fue sombra de lo que había de venir, que era yo, se cumplió hoy. Y empezó algo. Vamos a seguir, siga conmigo. Pues todas las promesas, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. En la versión que estamos acostumbrados a leer, la Reina Valera dice que en Él todas las promesas son sí, amén. En Él, o sea, en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Siga conmigo. Mateo capítulo 11, Jesús decía, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y otra vez Jesús está diciendo acá, ¿cómo empieza el texto? Todas. ¿Qué significa acá en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina? ¿Qué significa todas? ¿Quiere decir que hay algo fuera de eso? No, porque todo le fue entregado a Jesús.
todo le fue, y él mismo lo está diciendo. Y estamos hablando del Jesús humano que caminó entre nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, y él le está diciendo en primera persona cómo son las cosas desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios, todo le fue entregado. Sigue atento y siga conmigo, porque esto tiene muchísimo que ver con la familia. Les repito, la familia fue diseñada por Dios para reflejar realidades espirituales. ¿Amén? Seguimos. Se cumplió en Cristo el tiempo de la manifestación y cumplimiento del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Y esto es importante que lo entendamos, porque hubo un pacto que es eterno, un pacto que de antes de los tiempos, de antes que nosotros existiéramos, de antes que todo existiera, en el que Dios se propuso hacer algo con su Hijo. Y ahora lo vamos a entender. El objetivo de Dios era que en el tiempo Dios iba a reunir todo en Cristo. ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? El Padre me entregó todas las cosas. Todo me ha sido entregado. Eso es reunir todo en Cristo. Todo lo que existe va a Cristo. Sigue conmigo porque esta es una construcción que necesitamos entender, porque es muy importante. Mire lo que dice este texto. Volvemos a las Escrituras. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En primer lugar, estamos leyendo acá que hay un pacto eterno que hicieron el Padre y el Hijo. Y en segundo lugar, y esto es muy importante entenderlo, y por esto es importante entender el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto pasa algo muy importante, que es empezar a experimentar la vida de Cristo en nosotros. La gente en el antiguo pacto tenía a Dios afuera, Dios se movía en la nube, Dios se movía en el fuego. Cuando Dios se quiso acercar a la gente dijo, no quiero que vaya Moisés, ¿se acuerdan del episodio del monte? Y cuando Dios tenía el objetivo, porque Dios siempre fue su objetivo relacionarse con el ser humano directamente, como pasó en el Edén, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham. Dios se acercaba, pero cuando se quiso acercar a su pueblo, el pueblo dijo, no, que vaya un intermediario. Y iba Moisés. Pero cuando empezamos a entender el nuevo pacto, que vamos a ir entendiéndolo esta mañana a partir de esta construcción, lo que empezamos a entender es que hay un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, de que en un momento se iba a reunir todas las cosas en Cristo, y que hay un momento que Jesús dijo hoy, hace 2000 años, que empezó esto, donde hay una operación de la vida de Cristo en nosotros. O sea, Dios en vez de estar fuera ya empieza a trabajar dentro mío. Y puede hacer esto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 13, haciendo Él en nosotros. O sea, la misma voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén, todos. ¿Lo puedo hacer yo humanamente? Sea sincero, ¿cuántas veces falló tratando de hacer la voluntad de Dios? Incontables. Pero acá me está diciendo que no la tengo que hacer yo la voluntad de Dios, que hace Él en mí la voluntad de Dios. ¿Me va entendiendo? Sigamos un poquito. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Ahora Dios nos ha dado a conocer, este es otro texto que me impactó tremendamente y sacudió toda mi estructura de toda la religiosidad y todos los años de creyente que tenía. Porque vieron que uno tiene 3 generaciones de creyente, imagínense, mis hijos son la 4ª generación y uno se empieza a inflar, ¿no? Nosotros somos de la primera hora, como si hubiéramos caminado con Jesús hace 2000 años, ¿no? Nosotros somos de esto, y nos empezamos a inflar en nuestra propia sabiduría humana y religiosa y nos creemos que la sabemos de todo. Mire, si nosotros tenemos esa actitud, estamos fritos porque Dios no te puede usar si te crees que la sabes todo. De la única manera en que Dios nos puede usar es cuando nosotros entendemos que nuestra competencia no es propia, sino que la competencia proviene de Dios. Y que todo lo que tengo me ha sido dado, todo es por gracia, y que yo simplemente tengo que ser un instrumento en su mano. Y que Él haga lo que quiera. Esa es la manera que Él puede usar. Miren lo que dice el texto. Ahora bien, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan. Y esto es interesante, porque si es misterioso, significa que no está muy claro. Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. En la versión Reina Valera dice el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo,
Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en los cielos. Otra vez, el apóstol Pablo me está diciendo acá que el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Si es su propósito y si es eterno, quiere decir que estuvo siempre y va a estar siempre antes y después de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Reunir todas las cosas en Cristo. Jesús mismo lo dijo. ¿Cuándo empezó esto? Jesús dijo, hoy se ha cumplido el tiempo. Hace 2000 años. Con la venida de Jesús hecho hombre. Y lo que Dios está haciendo, y esto es muy importante entenderlo como familia, porque esto, cuando lo entiendo, empiezo a alinear a mis hijos en el propósito eterno de Dios. Mis hijos ya no estudian por dinero, porque la mayoría que hace va a estudiar por dinero. Estudiar lo que te va a dar plata, lo que te va a dar dinero. ¿O no? Yo sé que acá en Concepción del Uruguay no pasa, pero les cuento que pasa en otros lugares donde viajamos. Todo el mundo está funcionando bajo el poder del Dios Mamón, el Dios del dinero. Pero está empezando un tiempo donde empezamos a entender qué es lo que Dios está haciendo. Y el Espíritu Santo nos empieza a abrir los ojos y nosotros empezamos a poder alinear a nuestros hijos al propósito eterno. Porque Dios no está haciendo otra cosa. Podés ser el astronauta más importante del mundo, trabajar en la NASA, podés apretar un botón y vuela a la luna en 1000 pedazos, pero si no estás en el propósito eterno de Dios, que es reunir todo en Cristo, para Dios no existís. Así de sencillo. Entonces se trata de que entendamos esto, porque esto es lo que empezamos a reflejar a nuestros hijos en nuestra casa. ¿Qué evangelio le estamos reflejando a nuestros hijos en nuestra casa? Y Dios está haciendo algo muy importante, que es reunir todas las cosas en Cristo. Quiere decir, muy sencilla, matemática básica, 1 más 1, 2. Fuera de Cristo, para Dios no hay nada. ¿Amén? Así que vamos a ver de qué se trata. Ahora, lo interesante, fíjense que dice, ahora Dios nos ha dado a conocer el misterioso plan. La pregunta es, ¿por qué no lo conocíamos? ¿Por qué pueden pasar 3 generaciones de creyentes y yo no sé cuál es el plan eterno, el propósito eterno de Dios? Porque estaba mirando otra cosa, estaba mirando otro evangelio, o estaba en piloto automático en la religiosidad, porque es muy fácil vivir la vida religiosa. Uno ya sabe los horarios, las canciones que se cantan, los momentos, que de algún momento se pasa la ofrenda, el pastor predica, probablemente depende de la cara, hoy nos va a retar y si no nos va a dar un poco de manija, y nos va a poner contentos, y al final ora por nosotros, y terminó y nos vamos a la casa. Es relativamente fácil vivir la vida cristiana en piloto automático, pero esa vida no produce ninguna transformación. Pero cuando empiezo a entender que Dios está haciendo algo y que Dios ya me lo dio, me lo hizo ver, me ha dado a conocer cuál es su plan eterno, empiezo a alinear mi vida, empiezo a tomar decisiones de manera diferente, empiezo a alinear mi agenda, empiezo a alinear mi finanza, empiezo a alinear las decisiones que afectan a nuestra familia. Todo cambia cuando uno empieza a entender el Evangelio eterno de Dios. Sigamos un poquito conmigo, sigue acá. En Efesios 3 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar la iglesia de Cristo, que es su cuerpo en toda la tierra, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan, o su propósito eterno, que llevó a cabo por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es su plan, su propósito eterno? Dar a conocer a través de su cuerpo, que somos nosotros, a Cristo. La autoridad de Cristo sobre todo lo que existe. Amén. Efesios 3, versículos 10 y 11. En Cristo, como dijimos entonces, se cumplió el tiempo, la ley y las promesas. Todo lo que se había dicho, todo lo que se había anunciado, todo lo que se había prometido, se cumplió en Cristo. Y en Cristo empieza el nuevo pacto. En la cruz, cuando viene Jesús y cumple su tiempo y llega a la cruz, y en la cruz dice, consumado es, empieza el nuevo pacto. Que significa todas las cosas reunidas en Cristo. Todo está en Él. Y yo sé que les suena conocido y les suena como natural, porque todos siempre hablamos de Cristo, tenemos la cruz, cantamos las canciones, predicamos a Cristo. Pero en realidad, como dije antes, no se trata de revisar todo lo que hicimos como que estuviera mal, sino se trata de poder entender que somos responsables por nuestras generaciones,
de no entender cómo opera la vida de Cristo en nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y esa es la realidad que Dios nos está llamando a reflejar en nuestra casa. Que nuestros hijos puedan crecer entendiendo que la vida con Dios no es una religiosidad, no es venir a cumplir con ciertos rituales, sino que es una vida de 24 horas de todos los días. Porque tenemos la vida de Cristo en nosotros y esa vida de Cristo opera en nosotros. Ahora vamos a entender un poquito más para poder entenderlo para nuestra familia. Miren lo que dice Hebreos 8, versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero. No saben cómo me pegó a mí en la nuca el día que entendí esto. Porque muchas veces somos expertos en el antiguo pacto y nos conocemos todas las historias, Moisés y David y Salomón y los reyes y Jonás y el pez y todas las historias. Y entonces porque Dios hizo eso, Dios obra así y le transmitimos a nuestros hijos la idea de que, viste, Dios va a venir y te va a tocar como de afuera, como, viste, y ponemos el vellón pidiéndole a Dios pruebas. Somos expertos en el antiguo pacto, pero miren qué duro entender lo que acá me está diciendo Hebreos capítulo 8. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que hizo obsoleto. ¿Qué significa obsoleto? No sirve. Ya es como una computadora vieja, ya no te sirve, querés poner otro programa, no te lo toma, no funciona. Al cual hizo obsoleto el primero, el cual ha caducado. Se terminó. Jesús lo dijo, hoy se ha cumplido, se terminó hace 2000 años. Y pronto desaparecerá. Hace unos años Dios nos vino confrontando fuerte con esto. Y empezamos a meternos en este río, la puerta se abrió a partir de ver a Cristo de una manera diferente y empezar a vivir y a experimentar que ni siquiera es lo nuevo de Dios, porque es lo eterno de Dios. Siempre fue, porque Cristo siempre fue. Y empezar a vivir en nuestra familia, y empezar a vivir en nuestro ministerio la realidad de la vida de Cristo operando en nosotros. Y esa realidad transforma. Y yo te puedo decir por propia experiencia, la religión no te transforma. Seas de la denominación que seas. Sí te puede hacer bien, los valores cristianos te sirven, te ayudan, te cuidan, te ponen como un marco de protección, pero en algún momento, como funcionamos desde nuestra propia naturaleza adámica, humana, esa naturaleza está marcada hacia la caída, hacia desobedecer, hacia la enemistad, la rivalidad, la competencia, y como Adán termina en muerte. Y Dios nos llamó a funcionar en la naturaleza de Cristo. De hecho, no solo nos llamó, sino que Él se garantizó que funcione a partir de establecer el nuevo pacto en la vida de Cristo que fue impartido en nosotros, y ahora lo vamos a entender un poquito más. Entonces, que nos quede claro, todo le fue entregado a Él, todo está en Él. Y acá le voy a decir algo, y usted ya lo está leyendo ahí, que suena casi como una herejía, pero le puedo asegurar que no lo es. Cristo fue, es y será la persona más importante de las Escrituras. Y suena raro porque decimos, no, Dios es trino, el Espíritu Santo es importante, no, Dios, el Padre, no, Cristo, Jesús, y tenemos una ensalada. Con todo respeto y amor, yo estoy hablando de mí, le puedo asegurar que Dios me desarmó a mí primero antes de poder transmitirle esto en esta mañana. Yo sé que es un cara dura si en esta mañana estuviera hablándole de algo que Dios no me impartió a mí primero. Sería un cara dura si estuviera hablando delante de mi esposa y mis hijos acá y estuviera hablando de algo que no se vive en mi casa. Yo quiero que podamos entender juntos, por las Escrituras, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, acompáñenme, ¿por qué Cristo es la persona más importante? Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 46 y 47. Porque si ustedes creyeran a Moisés, los confrontaba Jesús a los fariseos. ¿A quiénes? A los religiosos. Eran los líderes religiosos del momento. Y Jesús, el Hijo de Dios, viene y los confronta y le dice, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. O sea, todo lo que estaba escrito, porque cuando Jesús no estaba el Nuevo Testamento que conocemos hoy, los Evangelios, las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Timoteo, no existían. Pero Jesús le está diciendo, toda la Escritura, todo lo que escribió Moisés, y le estaba confrontando con la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Jesús le está diciendo, Moisés escribió de mí. Y recién le dimos cuál era el propósito eterno de Dios,
en el tiempo, en un momento, Dios iba a reunir todas las cosas en Cristo. Todas las escrituras hablaban de Él. Pero si no creen a sus escritos, o sea, los escritos de Moisés, ¿cómo creerán a mis palabras? Juan 15, 46. Miren lo que dice Juan 5. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le van a dar vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de tener vida eterna, que no se trata de la salvación. Sí se trata. Pero es mucho más que eso. Se trata de conocer quién es Cristo. Él está diciendo acá, ustedes buscan la salvación eterna, pero las escrituras en realidad van más allá que eso. Las escrituras me señalan a mí. Amén. Entonces, cuando yo leo esto, me confronta conmigo porque no se trata de mí. Cumplime mi sueño, saname, haceme mi milagro. Que nos da mal orar y pedir a Dios que nos ayude en todas nuestras necesidades. Pero, mire qué sutil, como queremos, Dios te ama tanto que vino y dio su vida por vos. Sí, es verdad. Pero Pablo le dice a Timoteo que Dios quiere que todos sean salvos, pero que todos procedan al conocimiento de la verdad. Es como que nos quedamos en el primer paso, somos salvos, listo. ¿Y qué pasa con el conocimiento de la verdad? Que acá Jesús lo está diciendo. Las escrituras hablan de Él, lo señalan a Él. ¿Conozco a Cristo? Sí, lo conozco, entregué mi vida, vivo mi vida espiritual, soy salvo. Sí, y el paso siguiente es conocer la verdad. Y la verdad es Cristo mismo. Entonces necesito conocer quién es Cristo, porque repito, eso es lo que voy a reflejar en mi casa. Y eso es lo que voy a reflejar a la gente. No por la calcomanía de mi auto, el pescadito que pegamos atrás, o la calcomanía que dice Dios me guarda, me guía, qué sé yo, muchas cosas que no están mal, pero a la gente no le impacta nuestra calcomanía, a la gente no le impacta nuestra música cristiana, a la gente le impacta nuestra vida. Y esta ciudad y esta generación necesita ver vida, necesita ver la vida de Cristo en nosotros, necesita ver que el Evangelio eterno de Dios funciona. Y vaya que funciona. ¿Amén? Sigamos un poquito. Lo podemos ver entonces desde el Génesis. Si empezamos a leer el Génesis, lo primero que vemos que en el medio del huerto que había un árbol. Había dos en realidad, pero ¿cuál era el árbol más importante? El árbol de la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Ya estaba en el huerto. Cuando Dios confronta a la serpiente, le dice, la simiente de ella, hablando de la mujer y hablando de la iglesia, la simiente de ella te va a pisar la cabeza, estaba hablando de Cristo. Desde el Génesis todo apunta a la cruz. Todo apunta a Cristo. Pero también desde el Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, en el capítulo 4, por ejemplo, Juan ve el trono celestial, un río como un cristal, un trono en el medio, Dios ahí. Y en el capítulo 5 vemos algo tremendo. ¿Ustedes se acuerdan? En Isaías, ¿qué vio Isaías? Que en el cielo se cantaba Santo, Santo, Santo. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis también dice Santo, Santo, Santo. Pero miren el impacto de la cruz que hasta el cielo cambió. Porque en el capítulo 5 de Apocalipsis leemos que no había ninguna persona digna de abrir los rollos. Solo uno. ¿Quién era? El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Digno es el Cordero. En el cielo algo cambió. El cielo empezó a cantar digno, 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 digno después de la cruz. Por eso es muy importante que entendamos esto, porque después de la cruz no podemos seguir viviendo una realidad o una verdad que es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente, porque la verdad presente hoy es Cristo. Cualquier otra verdad, por más que sea verdad, nos puede traer problemas. Y a veces muy inocente. Leemos Números capítulo 6 y damos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y está bien, está bueno, pero cuando entiendo que todo fue reunido en Cristo y que yo tengo a Cristo, ya tengo esa bendición. Esa fue una bendición sacerdotal a un pueblo en un momento. Pero yo tengo la bendición impartida en mi vida, que es Cristo mismo. Por eso cambia mucho la vida de la familia cuando entendemos esto. Pero sígame porque ahora lo va a entender un poquito más. Lo que necesitamos entender es que todo apunta a la cruz. Todo apunta a la cruz. El Evangelio eterno de Dios es la supremacía, la universalidad y la centralidad de Cristo en todo, en la eternidad, en la humanidad, en la creación, en todo lo que existe. Cristo es el centro de todo. Ese es el Evangelio eterno. Si queremos reflejarle a nuestros hijos
y a la sociedad donde vivimos un evangelio que funciona, un evangelio eterno, el evangelio eterno de Dios es Cristo, no es otro. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. Y adorar a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Antes de que todo existiera, Dios ya tenía ese plan. Que iba a llegar un momento donde el Cordero, que es Cristo mismo, iba a ser sacrificado. Y todo lo que existe en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, en cualquier lugar, todo iba a ser reunido en Cristo. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada. Parece que lo hay. La gente vive como si viviera una realidad, pero cuando se le abren los ojos espirituales se dan cuenta que esa no es la realidad. Por eso es muy importante tener la perspectiva de lo eterno, es muy importante como familia tener la perspectiva de Dios, porque cuando yo empiezo a ver la realidad de Dios, todo lo interpreto desde esa realidad. Un problema ya no pasa a ser un problema es algo que Dios está usando para transformar mi vida. En el antiguo pacto, Dios le sacaba los problemas a la gente. Los sacaba de las aflicciones, los sacaba de la esclavitud, los sacaba de las tribulaciones. Pero en el nuevo pacto, ahora que vivimos en Cristo, Dios usa eso para formar la vida de Cristo en mí. Es totalmente diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué evangelio le estoy reflejando a mis hijos? ¿Qué evangelio le estamos reflejando a la gente que nos rodea? Eso es importante que revisemos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. ¿De dónde viene todo lo que existe? De Cristo. ¿Quién es la fuente de todo lo que existe? Cristo. Antes de que todo existiera, estaba Cristo y todo salió de Él. Y esto es una realidad que se entiende por el Espíritu. Por eso oramos esta mañana al arrancar y le ruego que usted siga en ese mismo espíritu, que usted siga teniendo su espíritu abierto y pidiéndole al Espíritu Santo que le revele esto, porque esto viene por revelación. Entender que Cristo es la fuente de todas las cosas. Y cuando lo entiendo en el Espíritu, eso me cambia la vida para siempre, porque yo no necesito cosas. La gente está buscando un trabajo, está buscando un auto nuevo, está buscando la lotería, está buscando la casa, está buscando cosas. Y Dios quiere que busquemos a una persona. No necesito algo, necesito a alguien. No necesito cosas, necesito una persona. Y la persona es Cristo. Y esa persona cambia la vida para siempre. Amén. Dice, sigue el texto y dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades en el mundo invisible. Todo, y esta palabra de nuevo, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién es todo lo que existe? De Cristo. ¿De quién es todo el universo? De Cristo. De Cristo. Y eso es el reino. Cristo es el reino. Todo lo que Él es dueño es el reino. Y la iglesia es la embajada del reino. Somos los representantes de ese reino. Por eso es muy importante entender el Evangelio eterno, porque nos damos cuenta que el reino de Dios es más grande que estas cuatro paredes. El reino de Dios es más grande que la iglesia. Porque el reino es donde Dios es dueño. Donde Dios, Cristo, es el dueño de todo. Y acá está diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. O sea, todo lo que está, si el ser humano no se mató todavía, es por pura gracia de Dios y porque Cristo está sosteniendo todas las cosas. No sé si ve lo que pasó hace poquito con Donald Trump, con Corea del Norte, con los rusos. O sea, se hacen bromas por Twitter, por YouTube, por WhatsApp, perdón, por las redes sociales, diciendo, mira que te tiro la bomba. ¿Ustedes se creen que porque el ser humano no se destruyó todavía es por obra del ser humano? No. Es por pura obra de Dios, porque acá está diciendo el texto que Cristo sostiene todo lo que existe. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, usted y yo, nosotros en toda la tierra somos el cuerpo de Cristo. Y esto también es muy importante entenderlo para transmitírselo a nuestros hijos. Cuando Jesús vino a la tierra usó un cuerpo. Dios se hizo hombre y usó un cuerpo a la persona de Jesús. Pero cuando muere y resucita el Cristo, el dueño del cielo y de la tierra, el que establece el nuevo pacto, su cuerpo pasamos a ser nosotros.
Y eso es muy importante entenderlo porque eso se aprende también en la casa. Cuando nosotros nos servimos el uno al otro, cuando estamos buscando qué es lo que el otro necesita, cómo puedo hacer para que esté mejor, cómo puedo hacer para servirle, estamos aprendiendo a funcionar como cuerpo. Porque el cuerpo busca el bien común, no busca el bien propio. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Cuando hablamos de Cristo estamos diciendo que todo Dios está en Cristo. ¿Sí? Lo dice el texto, toda la plenitud de Dios le agradó vivir en Cristo. Siga conmigo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Es fundamental que entendamos esto. Todo está en Cristo, todo fue reunido en Cristo. Y todo lo que necesitamos es Cristo, porque en Cristo está la reconciliación. La mejor noticia que podemos tener es que ya estamos reconciliados con Dios. Y nosotros, miren, con la religiosidad, vamos y le decimos a la gente, si no te hagas tu vida a Dios, te va al infierno. ¿Qué buena noticia es esa? Es una malísima noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Estás reconciliado con Dios. Solo que las personas no lo saben. Y viven como si no lo tuvieran. Y viven mal. Pero lo que necesitamos es ir y decirle la buena noticia. ¿Y eso saben cómo se hace? Manifestando una vida. Cuando la gente ve tu vida, entiende la realidad espiritual de que en Cristo ya fuimos reconciliados con Dios. Y la gente quiere tu vida. No quiere nuestra opinión, no quiere lo que podamos decir, no quiere el folletito. La gente necesita vida. Por eso Dios le dijo en el diseño original que coman del árbol de la vida. Porque si comemos cualquier otra cosa vamos a manifestar lo que comemos. Si yo como mal, ¿qué se nota? Lo que como. Sobrepeso, desorden. Pero si yo como sano, se manifiesta lo que como. Y eso pasa en el Espíritu. Si comemos de Cristo, lo que la gente va a ver es a Cristo. Amén. Y de eso se trata. Amén. Sigamos un poquito más. Tengo unos minutos. ¿Sí? Quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Decía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden. Y acá está la clave. Entender. Y el entendimiento viene por el Espíritu porque es un misterio. Y el misterio necesita revelación. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué escritura estuvimos leyendo hasta ahora? No, hemos leído siempre esto, ¿no? Obviamente, pero necesitamos entender esto. ¿Qué significa? El plan de Dios es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Querés sabiduría? ¿Querés conocimiento? Están en Cristo. Están en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo vine a Cristo y eso no se manifiesta en mi vida todavía. No tengo ni idea qué hacer, no sé cómo hacer la voluntad de Dios, es porque no estamos entendiendo. Necesitamos entender qué significa que todo está en Cristo y qué significa vivir en Cristo, tener a Cristo, portar a Cristo. Porque ahí está la gran clave de este pacto eterno. Como dijimos recién, misterio significa que necesitamos revelación. Misterio significa que algo está como cubierto con una piel, que no es fácil de ver. ¿Se acuerdan en el camino de Emaús que hay dos discípulos que van caminando y se le acerca a Jesús después de la resurrección? El Cristo resucitado se le acerca y ellos como que se sentían raros y les parecía, pero no se daban cuenta hasta que se le cayeron los velos y lo vieron. Y eso es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo nos haga caer los velos para ver a Cristo, porque todo se trata de Cristo. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, ¿sí? Y eso es Cristo mismo. Y se entiende por revelación, no por sabiduría humana. Así que Espíritu Santo, te pedimos que sigas trayéndonos revelación, seguí guiándonos a toda verdad. El misterio es Cristo mismo. El misterioso plan de Dios, el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios es Cristo. Y en Él están todas las cosas. En Él están todas las cosas. La buena noticia, como les decía recién, es que ya estamos reconciliados con Dios. Esa es la buena noticia.
Y parte de esa nueva noticia es que eso significa una nueva naturaleza. Miren, para que lo entendamos, que también es fundamental para la familia. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso ministerio de reconciliación, o palabra de reconciliación, también dice otra versión. Así que somos embajadores de Cristo. O sea, no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos dio a nosotros el ministerio, ser embajadores, ser reconciliadores. Ahora, qué duro que es que tengamos el ministerio de reconciliación, pero que en nuestra casa no se manifieste la reconciliación. Porque no entendimos cómo opera esta naturaleza y no estamos funcionando desde una mente reconciliada, sino que estamos funcionando desde una mente enemistada. Y la mente enemistada viene de Adán. Rivalidad, enemistad, competencia, que termina en muerte. ¿Y cuánto de esto se manifiesta en nuestra casa? Parecemos enemigos a veces, parece una batalla en la casa. A la hora de comer parece que todos queremos escapar o prender una tele para zafar. Cuando en realidad, si estamos viviendo esta realidad del nuevo pacto, que hemos sido reconciliados y que ahora opera en nosotros una mente reconciliada, tenemos que empezar a ver todas las cosas desde ahí y empezar a funcionar como un cuerpo y no como enemigos, no como rivales. Siga conmigo un poquito. 2 Corintios 5 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nueva persona, en otra versión dice nueva criatura o nueva naturaleza. Y acá está el punto que tenemos que entender. En el nuevo pacto, cuando vamos a Cristo, hay algo que pasa en nuestro interior y nos transformamos en algo nuevo, en una nueva persona. Le pongo esta imagen para que usted entienda, y de esto no se va a olvidar. Si no se olvida de esto, por lo menos esta mañana, y no quiero con esto darle ganas de tomar un café con leche, pero esto es lo que pasó cuando vinimos a Cristo. Lo aprendí hace unos años con el pastor Lucas Márquez. Y me pareció tan gráfico, tan interesante, entender que cuando yo andaba por la vida desconectado de la realidad de Dios, sin la reconciliación con Dios, vivía como si fuera café. ¿Vieron que el café tiene un olor característico? Tiene una contextura, un color, un gusto característico. Y de repente entiendo la reconciliación. Alguien viene y me dice la buena noticia, ya estás reconciliado con Dios. Dios está todo bien con vos, con Dios. ¿En serio? ¿Y cómo? A través de Cristo. ¡Wow! Lo quiero y lo abrazo y empiezo a vivir mi vida, la vida en Cristo. Cristo es la leche. La leche tiene otro color, tiene otra textura, otro gusto, otro olor, es otra cosa. Y nos mezclamos. Y paso a ser, dejé de ser café, paso a ser una nueva naturaleza, paso a ser café con leche. Ya no puedo desmezclar, no puedo, por eso la religión no funciona, porque la religión es cumplir ciertos horarios y rituales, pero la vida de Cristo es una nueva naturaleza. Yo no puedo dejar de ser café con leche. Me voy al supermercado, soy café con leche. Voy a la escuela, soy café con leche. Voy a trabajar, soy café con leche. A donde ande por el universo, soy café con leche. El problema es que muchas veces hay mucho café y solo una gotita de leche. Ya está, estoy en Cristo, fui reconciliado. Espiritualmente, técnicamente soy salvo, listo, no hay discusión en ese tema. Pero ¿qué pasa con la naturaleza operando en mí? Tiene que ir habiendo cada vez menos café, cada vez más leche. Tiene que habiendo cada vez menos de mí, cada vez más de Cristo. Entonces, cuando entiendo esto, que yo ya no soy otra cosa, o sea, no puedo volver atrás, no puedo desmezclarme, no puedo volver a hacer café, ahora soy una nueva naturaleza. Eso significa la vida de Cristo operando en nosotros. Y cuando esa revelación viene a nuestra casa, empezamos a vivir las 24 horas de todos los días la vida de Cristo en nuestra casa. Y les puedo asegurar que nuestra vida experimenta un antes y un después. Un antes y un después. Porque es muy fácil hacernos lo simpático de venir acá y venir todo el camino a Las Piñas y llegar acá y hacernos la familia feliz, nos sentamos todos juntos. Yo sé que acá no les pasa, les cuento que pasa en otras ciudades, pero porque hacemos la fachada. Y vamos a hablar después a la tarde y mañana cómo Pablo le reconoce a Timoteo la fe no fingida que había en su casa. Y el impacto en 3 generaciones. La abuela, la mamá, Timoteo, y Timoteo pasó a ser un colaborador de Pablo en la edificación de todas las iglesias. Porque hubo una fe no fingida. Quiere decir que se vivía la realidad del nuevo pacto en su casa. Cristo las 24 horas de todos los días. Amén.
Así que si no se olvida de esta imagen, ya estamos salvados este fin de semana. Lo que necesitamos entender a partir de esta imagen del café con leche es que Cristo fue impartido a nosotros. Mire lo que dijo Jesús en un acto profético en Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. ¿Qué había dicho Jesús en otro momento? Que Él era el pan de vida y que el que comiere de Él no va a tener nunca más hambre. Pero mire qué interesante lo que dice acá. Dice, tomó un poco de pan, lo bendijo y luego lo partió en trozos, en porciones. Y lo dio a sus discípulos. Y les dice, miren, más claro imposible, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. O sea, Él se dio en porciones. Por eso cuando nos juntamos todos ahora podemos manifestar el cuerpo de Cristo. La gente hace 2000 años vio a Jesús en un cuerpo humano. Él habitó entre nosotros y la gente lo veía y podía ver a Jesús. Hoy Él resucitó, no está más como cuerpo humano, pero está en el cuerpo impartido. Y entonces cuando nos reunimos y nos convocamos, pasamos a ser el cuerpo. Y la gente mira y ve a Cristo. Trasladalo eso a tu casa. Cristo fue impartido a mí, impartido a mi hijo Elías, impartido a Ana Paula, impartido a Denise. Y estamos juntos y somos el cuerpo de Cristo. Y mi vecino ve en mi casa y pueden ver el Cristo manifestado en ese barrio. ¿Se da cuenta por qué funciona? ¿Por qué Dios se le ocurre hacer esto? Porque Dios se garantizó que funcione. Dios dijo, antes yo estaba afuera, Jesús mismo, la gente lo tenía que tocar, venía una, tocaba el manto. Pero ahora, después de la cruz, Cristo fue impartido a nosotros. Dios mismo habitando en mí. O sea, es una locura, no lo puedo entender humanamente. Y este Cristo del que acabábamos de leer, que es el dueño de todo, que sostiene el universo para que no se autodestruya. Y yo tengo una porción de ese Cristo en mí. ¿Cómo puede ser mi vida? ¿Cómo puede ser mi vida? ¿Cómo puede ser igual mi vida? Cuando entiendo esto, y esto fue lo que Pablo entendió cuando se cae del caballo y tuvo toda esa experiencia de ver al Cristo al que él estaba persiguiendo. Y ahí mismo también él le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él le dice, no, yo estoy persiguiendo a las iglesias. Lo que le haces a ellos me haces a mí, porque somos el cuerpo de Cristo. Y después Pablo, cuando entiende todo esto y empieza a entender lo que significa la vida de Cristo impartida en él, puede llegar a decir, todo lo tengo por basura. Y tenía un tremendo currículum que pasó de golpe, cuando entendió quién es Cristo, a significarle la nada misma. Y después a la tarde vamos a ver cómo todo esto se aplica a nuestra vida familiar. Porque cuando entendemos la vida de Cristo operando en nosotros, todos los bienes materiales y todo lo que estamos buscando hacer para que nos reconozcan, mirá, el doctor firma lo que tiene, pasa a ser la nada misma, no me importa, no me interesa. Porque me interesa Cristo. Y me interesa entender cómo opera ese Cristo en mí, cómo opera ese Cristo en mi familia, cómo opera ese Cristo en el cuerpo. Porque es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Amén. Mi antiguo yo, decía Pablo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo fue impartido a nosotros, vive en nosotros. Tenemos a Cristo, su naturaleza. Mire, es tan poderosa que en Romanos 8 el apóstol Pablo habla de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que opera en nuestro interior. El Espíritu Santo está operando en nuestro interior, haciendo crecer a Cristo en nosotros, para que deje de notarse tanto el café y ese olor fuerte que tiene el café y el mal carácter y todo lo que traemos humanamente, y que se note cada vez más Cristo. Su paz, su perdón, su amor, porque todo pasa a ser una naturaleza. Yo no hago justicia, vamos a ser justos porque hay que ser justo. No, justicia es parte de mi naturaleza, porque tengo a Cristo, es el justo. El perdón no es algo que yo hago fuerza humanamente, hay que perdonar 70 veces 7. ¿A cuántas veces voy? 400, me falta. No, el perdón pasó a ser parte de mi naturaleza, tiene que salir naturalmente porque está impartido en mí. El amor no es algo que yo hago fuera, ya no hago más, me separo y me voy, agarro mi bolsito y me voy, o como algunos que ni el bolso se llevan, se van así, porque el amor se terminó. Pero la Escritura me enseña que Dios amó de tal manera al mundo que dio a quién, a su Hijo.
Su amor es su hijo. Y yo tengo su hijo. Entonces el amor es parte de mi naturaleza. El amor es algo que tiene que salir naturalmente de mí. Me estoy adelantando porque quiero que entienda todo esto, porque esto lo vamos a profundizar en las charlas siguientes. Pero es muy importante que entendamos todo esto porque esto le cambia la vida a la familia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes. El misterio, todo lo que Dios quería que se viera es esto. Cristo en ustedes. Cristo en nosotros. Y esto nos cambia la vida para siempre. La esperanza no soy yo, la esperanza no es cuánto pueda estudiar, cuánto pueda saber, cuántos libros pueda escribir, porque en algún momento voy a errar como humano. Pero la esperanza es Cristo en mí. La esperanza no soy yo haciendo fuerza, voy a portar bien, no voy a decir mala palabra, no voy a ver pornografía. La esperanza es Cristo en mí. Yo no puedo, pero Cristo en mí sí puede. La esperanza en Cristo. Entender la realidad de esta verdad presente, que es el nuevo pacto, Cristo impartido en nosotros, e interpretar todo desde la mente de Cristo, todo desde la mente reconciliada, es lo que va a traer un cambio a nuestra vida, sin dudas. Porque esa es la manera de ver la realidad, desde la persona que fue impartida, que es Cristo. Y de hecho el apóstol Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué funcionamos con nuestra mente? Avancemos un poquito. Ya no existe división, entonces, entendiendo esto, ya no existe división entre lo sagrado y lo secular. Ojalá pudiera trabajar menos para dedicarme más al Señor. Ya no puedo dejar de ser café con leche. No hay más división. A donde vaya, Cristo está en mí. Entonces, todo lo que hago, sea de hecho o de palabra, lo hago para el Señor, lo hago para Cristo. Y Cristo tiene que ser visto. En mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en todo lo que hago, porque ya Dios no está más afuera como en el antiguo pacto, Dios está dentro. Es una naturaleza, una persona, una operación que necesito entender cómo funciona, que está dentro de mí. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La función de todo el que está en autoridad o con una responsabilidad es capacitar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo en la tierra. Y miren lo que pasa, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios, de Cristo, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Todo lo que hacemos se trata de que Cristo crezca en nosotros. Si hacemos cualquier cosa que no tiene nada que ver con Cristo, Dios no está en eso. Si lo que estamos haciendo no hace crecer a Cristo en las personas, estamos fuera de lo que Dios está haciendo. Por más que esté disfrazado de evangélico y de todo lo que queramos poner. Mire, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 dice algo muy interesante. Dice que ustedes son cartas de Cristo. ¿Se acuerdan de ese texto? Y yo siempre lo entendí, digo que bueno, tenemos que, viste, somos cartas de Cristo, la gente tiene que leer a Cristo en mí. Sí, pero Pablo le dice, ustedes son cartas de Cristo, escrita por nosotros. Él se hace cargo de su responsabilidad de escribir a Cristo en la vida de las personas para que la gente pueda ver que las personas son una carta leída. Trasladarlos a tu casa. Mi esposa y yo estamos escribiendo a Cristo en Elías y Ana Paula. La gente puede leer a Cristo en mis hijos porque esa es mi responsabilidad. Entonces, como una vuelta más de roca, tenemos que hacernos cargo de todo lo que estamos haciendo, empezando por la familia. Si lo que estamos haciendo es edificar, hacer crecer, escribir, formar la vida de Cristo. Porque cualquier otra cosa está fuera del propósito eterno de Dios, porque Dios se está reuniendo todo en Cristo. Y si hay algo que no tiene que ver con Cristo, Dios te deja hacerlo, pero no lo respalda. Y yo quiero el respaldo de Dios. Amén. Seguimos así, terminamos. Todo le ha sido entregado a Él. En Él lo tengo todo. Por eso Pablo decía en Colosenses capítulo 2, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. ¿Cuándo tenemos sensación de que nos falta algo? Cuando no entendemos
cómo opera Cristo en mí. Cuando no entendemos que en Cristo están todas las cosas. Yo quiero un milagro, Dios ya me lo dio en Cristo. Quiero lo que sea, necesito lo que sea, ya lo tengo en Cristo porque todo fue reunido en Cristo. Y yo sé que suena como raro, como loco, como difícil de entender. Bueno, pídale al Espíritu Santo que se lo haga entender. Porque lo vamos a estar buscando fuera y no hay nada afuera. Porque está todo en Cristo. Lo que necesitamos es que se manifieste lo que ya tengo en Cristo. Lo que probablemente pasa es que no tengo la madurez suficiente para que se manifieste. Madurez es como poder alcanzar lo que está arriba de la alacena. Tengo la estatura suficiente para llegar y agarrarlo. Entonces yo amo a mi hijo, amo a mi hija, pero son menores de edad. No les voy a dar la llave de mi auto para que salgan a pescar solos. Porque no tienen todavía la madurez suficiente. No se trata del amor. Se trata de su madurez. Necesito hacer crecer su madurez. Que ellos vayan creciendo, vayan madurando para tener la posibilidad de esa responsabilidad. Lo mismo pasa con Dios. Si ya tengo todo en Cristo, estoy completo, esto es una realidad, yo ya estoy completo en Cristo. Si todavía no se manifiesta, es porque no tengo el entendimiento, no tengo la madurez para saber cómo opera esto. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Perdón, ahí está mal el texto. Es Efesios capítulo 1. Faltó corregirlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. ¿Cómo dice? Nos ha bendecido. Ya nos bendijo en Cristo con toda bendición. Y otra vez el todo. Antes la bendición venía de afuera. Si Dios me bendijera, Señor, por favor, bendecime. Pero en el nuevo pacto yo ya tengo todas las bendiciones en Cristo. O sea, si ya tengo a Cristo impartido en mí, ya tengo todas las bendiciones que Dios me puede dar. Dios no me va a dar más nada fuera de eso, porque ya me lo dio todo en Él. Y lo que necesito va a ir manifestándose a partir de que crezca en el entendimiento de quién es Cristo en mí. Y si entiendo esto, mi familia es transformada. Porque ya tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Ya hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. Entender esta verdad presente trae una transformación y un alineamiento. Y este fin de semana, uno de los objetivos es que podamos alinearnos. Alinearnos al Evangelio eterno. Alinearnos a lo que Dios ya dijo que es. Y dejar de buscar cosas que no necesitamos buscar. Perder tiempo, gastar dinero, agenda, tiempo, corriendo atrás de las añadiduras. Pagando no sé cuántas cuotas añadiduras que son cosas. Cuando lo que tenemos que buscar es el reino. Y las añadiduras van a venir solas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo lo había entendido. ¿Dónde vivís? ¿En Concepción del Uruguay, Entre Ríos? No, en Cristo. ¿Dónde vivís? ¿En Rosario? No, en Cristo. ¿Dónde vivís? ¿En Argentina? No, en Cristo. En Cristo vivo. En Cristo me muevo, en Cristo soy. Y si estoy en Él, y Él está en mí, y Él es dueño de todo lo que existe, ¿cómo nos va a ir? Que sea, Señor. Amén. Así que quiero animarte que te pongas de pie donde está su momento y puedas cerrar tus ojos conmigo. Puedas entender esto, estamos en Él. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. En Él. Y Él es el dueño de todo lo que existe. Él sostiene toda la creación. En Él están todas las bendiciones. En Él está todo. Todo fue reunido en Cristo. No existe nada fuera de Él. Señor, en esta mañana nos disponemos humildemente. Gracias, Señor. Gracias. Solo salen palabras de gratitud de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender que si no nos mezquinaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas? En esta mañana podemos entender que no existe nada creado, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No existe nada creado que nos pueda separar del amor de Cristo, porque está impartido en nosotros.
Gracias porque tenemos tu amor, tenemos tu identidad, somos tus hijos. Y Señor, queremos alinearnos a este Evangelio eterno y poder reflejarle a nuestros hijos, reflejarle a nuestras familias y a nuestras generaciones tu Evangelio eterno que es Cristo. Y que Cristo siga creciendo en nosotros. Espíritu Santo, siga haciendo un trabajo en nosotros para que podamos entender este misterio eterno y entender que Cristo ha sido impartido en nosotros y que en Cristo lo tenemos todo. Y que nuestra familia sea un reflejo de Cristo, que nuestro matrimonio sea una carta leída que la gente pueda leer a Cristo, que nuestra familia refleje a Cristo, que en nuestras ciudades, en nuestro vecindario, en nuestra provincia, en nuestro país, la gente pueda ver una generación manifestando a tu Hijo, porque ese es tu propósito eterno, que todo sea reunido en Cristo, que tu Hijo sea manifestado y que todo el planeta, todo el mundo, toda la creación reconozca al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito Cristo, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Nos sumamos a los cantos celestiales y decimos: digno, digno, digno. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Como familia en esta mañana te decimos: digno es el Cordero, digno es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Bendito seas, bendito seas. Gracias por la sanidad que traes a nuestra vida. Gracias porque al entender que tenemos la persona de Cristo en nosotros, nuestra vida es transformada. Y entendemos que esto es más que una consejería, es más que un acompañamiento. Ya tenemos la vida de Cristo impartida en nosotros. Y esa vida va a transformar nuestros matrimonios, va a transformar nuestras familias, nuestros hijos y nuestras generaciones. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Seremos referentes generacionales para nuestros nietos y para nuestros bisnietos, manifestando a Cristo en toda la tierra. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.